Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases. Esta es la segunda clase de diagramas de fases ya con los sistemas binarios. Vamos a ver el sistema eutéctico. Vamos a comenzar con los sistemas eutécticos. Primero vamos a ver el sistema eutéctico sin solubilidad sólida. Posteriormente veremos el sistema eutéctico con solubilidad sólida. Y en una clase más que tendremos, veremos finalmente las demás reacciones que pueden ocurrir en los sistemas binarios y veremos finalmente el diagrama hierro-carbono, en donde aplicaremos de manera práctica ya lo que aprendamos en esta clase y en la posterior. ¿Ok? Entonces comencemos con nuestra presentación. Como ya habíamos dicho, nuestra motivación, vamos a comenzar nuevamente con la motivación, es conocer la dependencia que tiene la microestructura de la composición química. Eso es lo que nuestra materia quiere hacer, saber cómo es que composición química, microestructura y procesamiento cambian las propiedades de los materiales. La respuesta es porque estas tres variables determinan en los metales, en los materiales metálicos, determinan la resistencia, ductilidad y todo el demás conjunto de propiedades mecánicas a través de lo que vimos en la teoría de la estructura cristalina, el deslizamiento, el bloqueo del deslizamiento, las estructuras cristalinas que poseen enlace metálico y que dan estas propiedades a los metales. Entonces, estas microestructuras, que son las mezclas de las fases que ocurren durante la combinación de dos elementos químicos, son de efectos de red cristalina, que básicamente lo que hacen es endurecer y dar mayor resistencia a los materiales. También obviamente cuenta la naturaleza de los elementos que se están combinando. Esto es nada más una embarradita superficial de lo que es la ciencia de materiales y que ustedes deben de conocer, lo que ustedes deben de conocer para poder analizar y sopesar las decisiones que tomen a la hora de la manufactura y el uso de los materiales. ¿Ok? Entonces, habíamos discutido la clase anterior el caso del diagrama de fases isomorfo, en donde a partir de dos metales, un metal A y un metal B, habíamos obtenido una mezcla homogénea. Esta mezcla homogénea era posible gracias a que los dos metales tenían una solubilidad sólida total, es decir, cumplían con las reglas de Hume-Rothery. Pero también teníamos otra opción, otras dos opciones tenemos de hecho. La otra opción que vimos la clase anterior es que no existiese esa solubilidad sólida total y que además, bueno, esa es la opción 1, que no existiese la solubilidad sólida total y que a la hora de combinarlos en estado líquido, a la hora de solidificar, se formarán dos o más fases. Generalmente son dos fases. La segunda opción, alternativa a la solución homogénea, es la reacción química. Puede ser que la sustancia 1 y la sustancia 2, que son en este caso los metales A y B, reaccionen para dar lugar a un compuesto químico, en este caso que al formarse de dos metales se llama intermetálico. Este compuesto se mezcla con una fase homogénea casi siempre, o más bien siempre, y entonces tenemos las microestructuras que podemos observar aquí. Estas microestructuras, aquí por ejemplo, esta acá es mezcla, esta es una microestructura correspondiente a un acero. Es una mezcla de carburo de hierro, que es un compuesto intermetálico. En este caso el carbón no es un metal, es un metaloide, pero se sigue considerando un intermetálico, con hierro
alfa, que es la solución de carbono en hierro. Muy poquitito carbón disuelto en hierro, que llamamos ferrita, y el carburo de hierro que llamamos cementita. Esta microestructura es un ejemplo de dos fases que se forman a partir de una reacción química. ¿Ok? También el eutéctico del aluminio silicio ocurre a partir de una reacción eutéctica. Esta imagen corresponde al eutéctico del aluminio silicio, es como esta también, pero en este caso el eutéctico del aluminio silicio no tiene un compuesto intermetálico. El eutéctico del aluminio silicio simplemente está compuesto por dos soluciones sólidas. Cada una de las partes que observamos aquí, oscura y clara, es una solución sólida de composición distinta. Muy bien, pero vamos con calma, vamos avanzando. Ok, entonces es posible que cuando yo mezcle los dos metales, metal A y metal B, o sustancia 1 y sustancia 2, ocurra una reacción química. Y estas reacciones químicas que pueden ocurrir son reacciones especiales. Estas reacciones que ocurren en los sistemas metálicos o metálicos con metaloides son estas 5: eutéctica, peritéctica, monotéctica, eutectoide y peritectoide. Son 5 posibles reacciones químicas que puedo tener yo en un diagrama de fases cuando mezclo dos metales. Como todas las reacciones químicas, se puede escribir mediante una ecuación, y esta es la ecuación de la reacción eutéctica, que es la primera que vamos a analizar. Nosotros vamos a analizar el caso de la reacción eutéctica, del diagrama de fases eutéctico, y de ahí vamos a extrapolar a las otras 4 reacciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, escribiéndola en forma de reacción, en forma de ecuación química, aquí tenemos a la reacción eutéctica. La reacción dice: el líquido, que sería el reactivo, reacciona y se convierte en sólido 1 más sólido 2, que serían los productos de la reacción. Recuerden que en todo momento la flechita significa reacción química. Podemos escribirlo igual aquí abajo como L, que reacciona para darnos A más B. En este caso A es el elemento metálico que escogimos, B es el segundo elemento metálico que escogimos, y el líquido es aquel que se forma cuando los mezclamos a altas temperaturas, suficientes para que estén en estado líquido. Muy bien. ¿Cómo se ven estos diagramas de fases? Estos diagramas de fases, bueno, tenemos que recordar, aquí tengo que recordarles yo a ustedes, estamos analizando el caso en que ocurre una reacción química en lugar de ocurrir la solución sólida. Es decir, estos metales no cumplen con las reglas de Hume-Rothery, y por eso a la hora de la solidificación no son compatibles, y en sí la reacción química significa que se van a separar. Esta separación abrupta de los dos metales durante la solidificación es lo que conocemos como la reacción eutéctica. Aquí en estado líquido los tengo mezclados de manera homogénea, y después de la solidificación ocurre esta separación abrupta, que es la reacción eutéctica. A y B, en este caso que estamos analizando, nuestro primer caso que vamos a analizar, es cuando no existe solubilidad sólida para nada, es cero, solubilidad sólida nula. Por lo tanto, A es el metal puro y B es también el segundo metal puro. Y estos diagramas lucen así: el metal A del lado izquierdo, el metal B del lado derecho. A altas temperaturas, cuando están fundidos, forman una solución homogénea en estado líquido, pero posteriormente, cuando comienza el enfriamiento, se transforman en un sólido, y estos sólidos son
insolubles entre sí A y B, los elementos químicos. Es decir, de este lado izquierdo de este punto, que se conoce como el punto de reacción eutéctico, comienza la solidificación de A puro. Del lado derecho del punto eutéctico comienza la solidificación de B puro. Todo el líquido es únicamente A en este lado del diagrama. Todo el líquido en este lado del diagrama es B. Y así transcurre la solidificación hasta que llegamos a la temperatura de reacción eutéctica. Esta línea horizontal me marca la temperatura de reacción eutéctica. Esa es una de las características que nos hace llamar a esta separación abrupta una reacción química. Ocurre a una temperatura específica. Y en esta proporción específica, el 100% del metal A y el metal B se separan al llegar a la temperatura eutéctica. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo este diagrama. De tal manera que después de la solidificación, esta línea de reacción significa el fin de la solidificación. Tengo una mezcla de dos sólidos. El sólido A, que es el metal puro del lado izquierdo, y el sólido B, que es el metal puro del lado derecho. Y este punto de aquí es el punto de reacción eutéctica. ¿Cuáles son las características de mi diagrama? Habíamos dicho que está formado por varias líneas. Aquí tengo yo una zona de una sola fase. Esta fase conocida como el nombre de líquido. Y al comenzar la solidificación, atravieso esta línea que es la línea de líquidos. En ambos casos, esta línea, la línea superior, la primera línea que se encuentra uno al descender desde la zona de líquido, es la línea de líquidos. Habíamos visto que en el caso del diagrama isomorfo teníamos igual una línea curva por debajo que constituía sólidos. En este caso no hay línea de sólidos porque la reacción química toma el control y me produce la mezcla de los dos sólidos A y B puros, sin solución sólida. Entonces, en lugar de la línea de sólidos tenemos esta línea de reacción eutéctica. Esta línea de reacción eutéctica me reemplaza a la línea de sólidos en este diagrama. Y posteriormente ya tenemos toda esta zona dibujada por este rectángulo, que es la mezcla del sólido A más el sólido B. Pero es una reacción química y esta mezcla es una mezcla de características específicas. Muy bien, entonces hasta ahorita hemos conocido las diferentes líneas que presenta el diagrama, la línea de líquidos y la línea de reacción eutéctica. Esta línea horizontal que abarca la totalidad del diagrama se llama línea de reacción eutéctica, la línea de líquidos, y la línea de reacción eutéctica vino a sustituir la línea de sólidos que presentaba el diagrama isomorfo. Tenemos la mezcla de los sólidos A y B. Dado que A y B no son solubles entre sí, a la hora de la reacción química de eutéctica se separan abruptamente, es decir, muy rápidamente, lo cual da lugar a una microestructura específica. Eso es lo interesante de este caso. Bueno, eso además de que justo la mezcla de composición eutéctica, es decir, A con 60% de B, recordemos que estos números son para el porcentaje de B, 60% de B, 40% de A es la composición eutéctica, y esa composición eutéctica presenta la temperatura de fusión menor de todas las posibles combinaciones. De todos los porcentajes en los cuales puedo mezclar A y B, 60 de B, 40 de A es el que tiene la temperatura de fusión más baja. ¿Ok? Estas son las partes de mi diagrama de fases eutéctico. Lo importante en este caso es las propiedades físicas. El conjunto que nos interesa son las propiedades mecánicas. Y vamos a hablar con más detalle de él
a continuación, pero primero vamos a terminar de conocer nuestra herramienta. Esta es nuestra herramienta. Entonces, nuestra herramienta es un diagrama de fases que se construye igual que el diagrama de fases isomorfo, es decir, a partir de las curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento que habíamos visto para el isomorfo eran curvas en los extremos de 100% A y 100% B, de este tipo, curvas con una meseta térmica, es decir, que tenían una línea horizontal que marcaba el inicio de la transformación, en el caso del diagrama isomorfo, la transformación de líquido a sólido, es decir, la solidificación. Tenían una en cada extremo, una para el metal A, una para el metal B, y la temperatura, la temperatura de la meseta térmica era la temperatura de fusión de A y la temperatura de fusión de B. En este caso, pues sigue ocurriendo lo mismo. Esta línea, cuando se trata de los casos de 100% A y 100% B, significa lo mismo. Sin embargo, justo en la composición eutéctica, donde ocurre al 100% la reacción eutéctica, es decir, no tenemos este porcentaje de A que comienza a solidificar, ni este porcentaje de B que comienza a solidificar, sino que directamente del líquido llega a la temperatura de reacción eutéctica y en ese momento, a esa temperatura, se transforma en los dos sólidos al mismo tiempo. Aquí de este lado, del lado izquierdo, al cruzar la línea de líquidos, comienza a aparecer el sólido A, solidifica A, el metal A puro, y el líquido remanente, que tiene cada vez menos porcentaje de A, al llegar a la temperatura eutéctica, se transforma abruptamente y da lugar a la microestructura eutéctica. Ese es el chiste de esta reacción y de este diagrama, que la microestructura que se produce a partir de la reacción eutéctica es característica tanto en forma como en propiedades mecánicas. Entonces, esta curva de enfriamiento corresponde al caso de un metal puro, pero también corresponde a una reacción eutéctica. Cuando tenemos el caso de una composición eutéctica, el líquido, al llegar a la temperatura eutéctica, en este caso, esa temperatura de solidificación se convierte o es reemplazada por la temperatura eutéctica y comienza la nucleación y el crecimiento de ambos metales A y B al mismo tiempo, y termina justo en este punto, y así es como sé yo que he tenido una reacción eutéctica, porque ocurre una curva de enfriamiento similar a la de un elemento puro. ¿Sale? ¿Qué ocurre con las composiciones no eutécticas? Tenemos el eutéctico en el diagrama que estuvimos revisando, es un diagrama hipotético. Aquí está. La composición eutéctica es el 60% de B. Pero ¿qué ocurre en las otras composiciones? En el 20%, en el 40%, en el 80%. Por ejemplo, tomemos este caso del 20% en el que comienza la solidificación de A, posteriormente llega a la temperatura de reacción eutéctica y comienza la solidificación de B, y solidifican juntos en forma de eutéctico. Ok, esa curva de enfriamiento es la curva de enfriamiento correspondiente, es una mezcla de la nucleación y crecimiento de una solución con la nucleación y crecimiento del eutéctico, y entonces tenemos esta curva de enfriamiento. Este segmento, el segmento superior, corresponde al enfriamiento del líquido. Llegando a esta temperatura, comienza la solidificación de A. Dado que se encuentra mezclado con B y está siendo extraído de esa solución, la pendiente no es continua, no es constante. La pendiente es distinta de cero,
adquiere una pendiente diferente a la de la horizontal. Durante todo este tramo está solidificando el metal A partir del líquido mezcla de A y B. Llegando a la temperatura eutéctica, comienza la reacción eutéctica, que esta sí procede a temperatura constante, es decir, su pendiente cero. Y una vez que termina la reacción eutéctica, ya en este punto no hay nada de líquido, se enfrían juntos el sólido A y el sólido B. ¿Ok? Entonces, aquí abajo, esto corresponde a la reacción eutéctica junto con la solidificación de A en este caso. Así es como construimos este diagrama de fase. Veamos nuevamente. Tenemos para un metal puro, en este caso aquí es 100% de A, la curva de enfriamiento es esta, la 1, en donde esta es la temperatura de fusión de A, termina la solidificación de A y continúa el enfriamiento del sólido. En el caso de 100% de B, 100% de B, la curva 6, se enfría el líquido hasta este punto. Esta es la temperatura de solidificación de B, termina la solidificación de B y se enfría el sólido B. Este es el caso del 100% de B. ¿Qué ocurre cuando yo mezclo en el 2, por ejemplo? Parece ser aproximadamente el 20% de B. Recordemos que los porcentajes se leen de izquierda a derecha del elemento colocado a la derecha. Este es 100% de B. Este es el 60% de B. ¿Qué ocurre para esta composición? Que es aproximadamente 20% de B. El líquido se enfría hasta este punto. En este punto comienza la solidificación de A. Veamos. Corresponde a este punto, toca la línea de líquidos y comienza la solidificación de A. De este lado izquierdo, en este triángulo del lado izquierdo, a la izquierda del punto de reacción, este de aquí es el punto de reacción, la composición eutéctica y la temperatura eutéctica me marcan el punto de reacción eutéctico. Todo este triángulo a la izquierda del punto de reacción eutéctico comienza con la solidificación de A. Todo el triángulo a la derecha del punto de reacción eutéctico comienza con la solidificación de B. ¿Ok? Entonces, curva número 2, se enfría el líquido hasta llegar a la temperatura de líquidos. Esta es la línea de líquidos. Aquí toca con la línea de líquidos. Y entonces comienza la solidificación de A, con una pendiente distinta a 0. Llega a la temperatura eutéctica y comienza la reacción eutéctica, que ocurre a temperatura constante. Termina la reacción eutéctica y ahora todo es sólido y se enfrían a la misma velocidad sólido A y sólido B. ¿Listo? La composición 3 es más o menos lo mismo. Líquido, sólido A, eutéctico y sólido A más sólido B. La composición 4 es justo el punto eutéctico, el punto de composición eutéctica. ¿Sí? Aquí arriba está el líquido, llega a la temperatura, se enfría el líquido hasta la temperatura eutéctica. La composición eutéctica es la composición con el menor punto de fusión, siempre en todos los diagramas eutécticos. Cuando solamente es un diagrama eutéctico, la composición eutéctica es la de menor temperatura de fusión. Es lo que me indica que las dos curvas converjan en un punto bajo, el punto más bajo de líquidos. Ok, entonces llegamos a la temperatura en la composición eutéctica. Si llega a la temperatura eutéctica, ocurre la separación repentina súbita de A y B y obtengo mi microestructura característica. La curva de enfriamiento me muestra enfriamiento del líquido, reacción eutéctica y enfriamiento de los dos sólidos. Pasando del lado derecho, 5 y 6 son curvas análogas a 2 y 3. Una pendiente llega a tocar la línea de líquidos aquí, 5,
llega a tocar la línea de líquidos, cambia la pendiente, toca la línea de reacción eutectica, se hace constante la temperatura y después enfriamiento de los dos sólidos cuando termina la reacción eutectica. La reacción eutectica sustituye a la solidificación en este caso. La solidificación ocurre mediante la reacción eutectica. Perdón, la curva 6 es la de la sustancia pura. La curva 6 es 100% B, temperatura de fusión de B y solidificación, perdón, enfriamiento de B. Enfriamiento de B. Ok, yo obtengo las mezclas. Yo obtengo 200 gramos del metal B y lo combino con 800 gramos del metal A, los fundo juntos y dejo que se enfríen, y al solidificar obtendré esta microestructura característica de acuerdo a mi diagrama de fases, y obtengo esta curva de enfriamiento. Con esta curva de enfriamiento yo grafico estos dos puntos de cambio de pendiente, este punto, como es una línea horizontal, yo sé que es una reacción, y entonces los coloco en mi diagrama. Temperatura a la misma composición que yo determiné al mezclar los 200 y 800 gramos de B y A respectivamente. Así es como hago este diagrama de fases. Se elaboran todos los diagramas de fase, se elaboran a partir de curvas de enfriamiento, es decir, son empíricos, son experimentales. Recordemos eso. Muy bien. Hasta el momento, pues, no hay problema. Eso espero, ¿verdad? Todo tranquilo. Ok. Cuando ocurre la solidificación del eutéctico, lo que pasa es que se separan bruscamente el metal A y el metal B y forman una semilla compuesta. Y esta semilla compuesta crece mientras procede la extracción de calor. ¿Se acuerdan que la solidificación ocurre mientras el calor se extrae del sistema? Muy bien, lo que podemos observar, esta es una representación. A partir del líquido comienzan a formarse semillas que son un pedacito de A y un pedacito de B. Como estos son fenómenos difusivos y son dependientes de la rapidez de extracción de calor, el sistema tiene que transformarse lo más rápido que pueda. Está en equilibrio, sin embargo su transformación, en este caso pasar del líquido a sólido A más sólido B, debe de tomar la menor energía posible y el menor tiempo. Entonces el transporte de masa se minimiza. ¿Qué quiere decir eso? Que se forman láminas. En lugar de formar un grano de A y un grano de B, un mismo núcleo tiene láminas de A y láminas de B juntas, pegadas, para que se mueva solamente una pequeña distancia A y B a la hora de separarse. ¿Sí? Solamente se mueven pequeñas distancias, y al moverse de pequeñas distancias antes de solidificar, forman esta estructura en forma de láminas que van creciendo como crecen los núcleos y semillas, digamos, normales en un metal puro, por ejemplo. ¿Ok? Esto es lo que ocurre durante la reacción eutéctica, que viene a reemplazar de alguna manera a la solidificación en la composición eutéctica. Este de 100% eutéctico quiere decir que estoy analizando la composición eutéctica, y recordemos que la composición eutéctica es este punto 4, en donde se unen las dos líneas, tiene el punto de fusión más bajo, y toda esa temperatura se marca con una línea horizontal, y siempre que se alcanza esa temperatura en el sistema ocurre la reacción en todas las composiciones. Va que va. Muy bien, recuerden hacer sus lecturas. Todo esto que no, si no les queda claro, pueden hacer sus lecturas y pueden consultar conmigo a través de los medios anteriormente mencionados. Ok, estas son fotografías. El anterior era un esquema, y estas son fotografías
de la microestructura eutéctica. Así es como lucen los sistemas reales, los metales, una vez que los cortamos, pulimos y hacemos la técnica metalográfica de ataque microscópico. Se revelan estas microestructuras por el ataque químico, por la corrosión. Estos son escaloncitos, es decir, quedan en relieve microscópico que el microscopio, la luz nos revela a la hora de meterlas al microscopio. Y entonces así es como lucen los eutécticos. Esas laminitas, estas de aquí, cada franja clara y cada franja oscura, están hechas de una solución o de un metal distinto. Estos son algunos casos de aceros, por ejemplo. Estas fotografías corresponden a acero, al eutéctico del acero, que por cierto recibe un nombre especial, se llama perlita. Ok, un tipo de diagrama, un sistema que tiene este tipo de diagrama, una combinación real de dos metales que forman este diagrama, es el oro y el silicio. Por ejemplo, es bien conocido que el silicio tiene aplicaciones en electrónica y el oro tiene propiedades eléctricas de excelente conducción, entre otras, que por ejemplo la nueva disciplina de la foto nanoelectrónica está descubriendo. Pero entonces este sistema que formaría aquí láminas de oro y láminas de silicio, pues resulta muy interesante. Podríamos tener líneas conductoras de oro de tamaños micro y nanoscópicos para conectar circuitos de silicio micro y nanoscópicos. Es una posibilidad interesante, ¿no? Este es un sistema real, eutéctico, sin solubilidad sólida. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente caso. Vamos a analizar un diagrama de fases eutéctico, pero ahora en donde los metales A y B poseen un cierto grado de solubilidad uno en el otro. En este caso, por ejemplo, ya directamente presentamos el diagrama plomo-estaño. Plomo y estaño tienen una solubilidad parcial. Eso quiere decir que solo cumplen con alguna de las reglas de Hume-Rothery y por lo tanto solamente pueden mezclarse de manera homogénea en cantidades pequeñas. A la temperatura eutéctica, recuerden que aquí sigue habiendo un eutéctico, por eso se llama eutéctico con solubilidad sólida. Esta aquí es la reacción eutéctica. Se caracteriza porque un líquido, al alcanzar esta temperatura, se transforma en dos sólidos, alfa y beta. Por cierto, así es como podemos saber la ecuación de la reacción química. En el diagrama, sobre el punto de reacción eutéctico, que es donde convergen las dos líneas de líquidos sobre una línea horizontal. Siempre que ustedes vean una línea horizontal en un diagrama de fases, significa una reacción. En este caso, un líquido toca el punto, esa es la flechita de la reacción, y producto de la reacción están alfa y beta. Entonces, líquido que se transforma en alfa y beta es una reacción eutéctica. Y a la temperatura eutéctica, que es esta, el límite de solubilidad es este punto, es decir, es la máxima cantidad de estaño que puede disolver el plomo y formar una sola fase, la fase alfa. Recordemos que las fases son nombradas de acuerdo a las letras del alfabeto griego conforme van apareciendo. ¿Sí? La primera solución que aparece es alfa, y en este caso es plomo con máximo 19% de estaño. Estos números que están en los puntos claves del diagrama de fase significan la composición del elemento que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, aquí dice plomo con 19% de estaño. A esta temperatura es la máxima cantidad de estaño que puede disolver el plomo. Entonces, igual, de manera análoga, del otro lado, este punto que está aquí, al final de la línea de reacción eutéctica, es la máxima solubilidad del plomo en el estaño. Si extrapolamos una línea,
será un valor muy pequeñito, este es 10, este que será un 2, y entonces podemos decir que el plomo solamente se puede disolver 2% en estaño, o que el estaño solamente acepta un 2% de plomo como máximo a la temperatura de reacción eutéctica. Lo que es lo mismo, este punto de acá es el punto de solubilidad máxima o límite de solubilidad del estaño en el plomo. Este de acá es el límite de solubilidad del plomo en el estaño, es decir, es el punto de mayor contenido de estaño que forma una solución sólida. B. ¿Qué es eso de una solución sólida? Pues exactamente eso, significa que es una mezcla, en este caso de plomo y estaño, que es homogénea y que se encuentra en estado sólido. ¿Sí? A esta temperatura ya se encuentra en estado sólido. ¿Ok? Hasta ahorita este diagrama de fases tiene igual la línea de líquidos, el punto de reacción eutéctico, la línea de reacción eutéctica, que son las componentes que tenía el diagrama anterior. Pero se añaden estas líneas por la existencia de esta zona. Esta zona es la solución sólida alfa. Aquí todo es homogéneo, es una sola fase. Este triangulito a la derecha es la zona de beta, es la de solubilidad sólida del plomo en el estaño, es la solución beta. Y los puntos o límites de solubilidad se añadieron, son nuevos en este diagrama, no estaban en el anterior por la solubilidad sólida. Y pues como consecuencia también se añade esta línea que se llama línea de Solbus, lo dice el diagrama, la línea de Solbus, y representa el límite de solubilidad. Aquí este es a la temperatura eutéctica, pero esta línea me marca el límite de solubilidad a cualquier temperatura por debajo de la eutéctica y va cambiando, ya no adquiere el valor del 19%, ahora es menor, es decir, como en el caso del agua y el sulfato de cobre en su experimento de los cristales en química aplicada, a mayor temperatura el metal disuelve más de su soluto. En este caso el plomo disuelve más estaño a alta temperatura, a los 183 grados es la máxima solubilidad de estaño, que es 19%. Si la temperatura baja de 183 grados, la solubilidad de estaño baja y, como ocurrió con su cristal de sulfato de cobre, comienza a precipitar, pero en este caso precipita la fase beta. La fase beta es una solución sólida que es principalmente estaño con una pequeña cantidad de plomo, es decir, el plomo que tenemos de más en la solución se expulsa en forma de una solución rica en plomo, que es beta. Esta línea me marca la temperatura en la cual ocurre para diferentes composiciones y representa un punto también de equilibrio. Justo por debajo de esta línea comenzará a aparecer la fase beta. Por arriba de esta línea solamente tenemos una fase, alfa. Por debajo de esta línea tenemos dos fases, alfa más beta. Y entonces aquí está ocurriendo una transformación de una sola fase a dos fases. Esta transformación en este caso es física, no es química como la reacción eutéctica, o no la consideramos química como la reacción eutéctica. La reacción eutéctica se considera química, por eso es una reacción. Y esta reacción física se conoce como precipitación. Así como apareció el sulfato de cobre a partir de la solución sobresaturada que ustedes prepararon a la hora de enfriarse, en este caso a la hora de enfriar alfa, que es mi solución sobresaturada de estaño, comienza a aparecer beta, que es una solución principalmente de estaño con un poco de plomo disuelto. ¿Sí? Ok, entonces ya conocemos todas las líneas del diagrama de fases eutéctico con solubilidad sólida. Línea de líquidos, línea de reacción eutéctica,
línea de Solidus, aquí sí hay una línea de Solidus, y la nueva línea que es la línea de Solvus. Puntos en el diagrama, donde se unen tres líneas es un punto. Este punto es el límite de solubilidad al final de mi recta de reacción eutéctica. Este punto donde se unen estas dos líneas sobre la horizontal se llama punto de reacción eutéctico, y aquí donde se unen Solidus, Solvus y reacción es el otro límite de solubilidad. ¿Sale? Entonces 1, 2, 3, 4 líneas, 1, 2, 3 puntos importantes de recordar en nuestro diagrama de fases eutéctico con solubilidad sólida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos avanzando. Ok, no se preocupen por las razones por las cuales tienen que estar estudiando esto. Llegaremos al final de la clase a ellas. Esto es familiarizarse con el conocimiento e incorporarlo en contexto, ¿ok? Muy bien. Esta sería la reacción. Recuerden que si es una reacción tiene una ecuación química. Es líquido. La reacción eutéctica general es líquido que a través de una reacción se convierte en dos sólidos, sólido 1 y sólido 2. Esa es la ecuación general. La ecuación específica en este diagrama es líquido que reacciona y se convierte en solución alfa más solución beta. Solución alfa es un sólido y solución beta es el sólido 2. ¿Ok? Alfa es la solución que es solvente A y soluto B. Beta es aquella cuyo solvente es B y el soluto es A. ¿Ok? Esta es nuestra ecuación química para el diagrama de fases eutéctico con solubilidad sólida. Y las curvas de enfriamiento es como fabricamos el diagrama. Igual este diagrama se forma o se construye a partir de las curvas de enfriamiento. Aquí es como el caso anterior. En el caso de los diagramas eutécticos sin solubilidad sólida teníamos esta misma gráfica, este mismo curva de enfriamiento. Ok, llega desde el líquido, toca a líquidos, la línea de líquidos, y comienza la solidificación de alfa, en este caso es alfa. Cambia la pendiente. Llega a la temperatura eutéctica y comienza la reacción eutéctica. Permanece a temperatura constante hasta que termina la reacción eutéctica, esta reacción eutéctica. Y ya una vez que termina la reacción eutéctica y todo es sólido, continúa el enfriamiento del sólido. Este sólido es la mezcla de alfa más beta, pero en la forma de alfa más la estructura que llamamos eutéctica, que es la estructura de laminita, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Aquí están toda una serie de líneas de curvas de enfriamiento. Para el metal puro, en este caso A, al extremo izquierdo, 100% de A, tenemos la que es metal puro. Ahí está. Para la composición 1, toca la línea de líquidos, comienza la solidificación de alfa. Cambia la pendiente, solidificación de alfa. ¿Ok? Después toca la línea de solidus y aquí ya terminó la solidificación de alfa. Todo el líquido se transformó en alfa. Cambia la pendiente. Aquí está. Todo el sólido se enfría como alfa. En este caso, termina la solidificación y nunca tocamos la línea de precipitación. Eso quiere decir que toda esta composición alcanza la temperatura ambiente como una sola fase. Aquí no hay mezcla de fases, todo es alfa. Una solución de A con 10%, con como 12-15% de B. ¿Ok? Es homogéneo, una sola fase. Para el punto número 2, la composición número 2, el líquido toca la línea de líquidos, cambia la pendiente y comienza la solidificación de alfa, hasta que llega a esta temperatura.
cuando toca la línea de solidus. Ya terminó la solidificación aquí y procede el enfriamiento del sólido alfa. Todo es homogéneo hasta aquí. Durante el enfriamiento de alfa, la pendiente es 1, es decir, cambió. Después de la solidificación cambió. Todo esto representa, la línea anaranjada representa el enfriamiento de alfa. Una vez que llega a la línea de solidus, una vez que llega a la línea de solvus, comienza la precipitación de beta. Al ocurrir la transformación del sólido alfa en alfa más precipitado beta, cambia la pendiente y tengo nuevamente una línea con pendiente diferente. ¿Listo? Pasamos a una composición eutéctica donde ya no se expresa la solubilidad. Comienza a solidificar aquí alfa, pero llegando a la temperatura eutéctica procede la reacción eutéctica y ya no queda alfa homogénea pura en ningún momento. Aquí sí, aquí toda la línea anaranjada es solamente alfa, una sola fase. Aquí llega la reacción eutéctica y se convierte en las dos fases, alfa más beta. La recta es la siguiente. Enfría el líquido, ocurre la solidificación de alfa, llega la reacción eutéctica y se transforma totalmente en alfa más beta, y aquí se enfría alfa más beta. Como mencionaba el diagrama anterior, es alfa más el eutéctico, pero el eutéctico es también alfa más beta. Y esta de acá es la composición eutéctica. Llega a la temperatura de reacción eutéctica, reacciona, todo es reacción. Aquí en esta composición 4, el líquido directamente llega a la temperatura de reacción, todo el líquido reacciona al 100% y se transforma en microestructura eutéctica y se enfría la microestructura eutéctica. Esta curva de enfriamiento lo refleja, el líquido llega a la temperatura eutéctica, solidifica como eutéctico 100% y se enfría posteriormente. Lo mismo ocurre del otro lado, al lado derecho del punto de reacción eutéctica. ¿Ok? Es cuestión de irlo repasando una y otra vez, analizándolo. Veamos ahora nuevamente, recordemos que nuestro objetivo es la microestructura. Todo esto da lugar a microestructuras características con propiedades mecánicas características. ¿Sí? Ok, entonces, nada más para hacer una pequeña pausa y continuar con nuestra clase de diagramas de fase, ¿ok? Entonces, hemos estado explorando hasta ahorita nuestros diagramas de fases eutécticos sin solubilidad sólida. Ya terminamos con ese diagrama. Vamos a continuar con el diagrama de fases eutéctico con solubilidad sólida. La solubilidad del plomo y del estaño está limitada y marcada en nuestros diagramas de fase a través de estos puntos que dijimos que eran los límites de solubilidad. Sale aquí, sigan el cursor, el puntito rojo está colocado sobre el límite de solubilidad, que en este caso sería 20% de estaño en el plomo. ¿Qué es lo que pasa con la microestructura? Ya habíamos dicho que nuestro objetivo es la microestructura y a través de la microestructura entender la propiedad mecánica. En este caso, para un porcentaje muy pequeño, que es 2% de estaño, desde el líquido hasta el sólido atraviesa por una transformación que no involucra cambio de fase, es decir, que nunca rebasa el límite de solubilidad. Esta composición nunca rebasa la línea de solvus. Se dan cuenta, llega a la temperatura ambiente, que es esta, justo con la línea de solvus, nunca la rebasa y por lo tanto nunca aparece el precipitado beta. Comienza la solidificación al tocar la línea de liquidus, termina la solidificación al tocar la línea de solidus y el sólido alfa
se enfría hasta la temperatura ambiente y la microestructura que obtengo es homogénea. Estos circulitos, recuerden, representan el campo visual del microscopio y aquí observo 3 cristales o granos distintos, todos iguales, homogéneos, de la solución sólida alfa. Esta solución sólida alfa tiene propiedades mecánicas de acuerdo a lo que me describe lo que dijimos con los diagramas isomorfos. Dependiendo de la cantidad de estaño, que serían los átomos substitucionales en el plomo, será la cantidad de defectos de red y la cantidad de incremento de la resistencia, que a eso le llamamos reforzamiento, y disminución de la ductilidad. Sucede más o menos lo mismo que en un diagrama de fases isomorfo, ¿ok? Porque no rebasó la línea de Solbus. Aquí está. Esa es la relación con sus microestructuras y sus propiedades. La imagen de una solución sólida es más o menos como esta. Estos puntos que observamos aquí son impurezas que llamamos inclusiones en el argot metalúrgico, es decir, son restos de material que quedó como digamos suciedad o basurita. Las aleaciones metálicas son procesadas en presencia de escorias y que a veces quedan atrapadas y me proporcionan estos pequeños puntos. También tenemos, por ejemplo, esta de aquí que tiene una forma no esférica. Lo más probable es que sea una microcavidad, ¿sí? de un microrechup que se presentó local. Y estos que se encuentran en medio son totalmente inclusiones, es decir, material extraño que quedó atrapado. En este caso, esta fotografía es de una aleación semejante, que es la de cobre con estaño, cobre con 4% de estaño. Así es como luce microscópicamente una sola fase, una solución sólida. Es homogénea, toda igual. Cada grano luce de tonalidad distinta, recuerden, porque tiene una cara o plano cristalográfico de frente a la luz y me refleja la luz de manera distinta. Ok. La siguiente composición que analizamos ya rebasa la línea de Solbus. Ocurre al rebasar la línea de líquidos, solidificación de alfa, rebasa la línea de sólidos, totalmente solidificado como alfa, es homogéneo, de acuerdo a lo que nos dice aquí el dibujo, es una estructura de granos homogéneos, alfa, y al rebasar la línea de Solbus aparece beta, como los cristales de sulfato de cobre que ya no pueden ser contenidos en el solvente, que en el caso de su experimento en el laboratorio de química era el agua ya no puede retener al sulfato de cobre y lo expulsa en forma de cristales. En este caso, el plomo ya no puede retener al estaño y lo expulsa en forma de sólido beta. Y entonces aparecen pequeñas semillas y crecen esas semillas del sólido beta dentro del sólido. Así como los cristales crecieron en su solución de sulfato de cobre, estos cristales crecen dentro de la solución alfa. Entonces, en esta que está aquí, que es homogénea, que ya estaba sólida, comienzan a aparecer y a crecer los cristales, que son estos puntos rojos. Ok, en esta composición, al llegar a la temperatura ambiente, los granos van, los puntos rojos, que son los precipitados de beta, van creciendo hasta llegar a temperatura ambiente y aparecen así. Las propiedades mecánicas son distintas, ya no corresponden exactamente al caso del diagrama isomorfo, ya no hay átomos sustitucionales como defectos de red, sino que ahora ya hay cristales distintos con propiedades distintas, es decir, esto se vuelve heterogéneo y entonces las propiedades mecánicas cambian. Ya los defectos de red ya no son átomos sustitucionales, sino son bordes de grano entre un tipo de cristal alfa y un tipo de cristal beta. Y más o menos así es como se observa esta aleación a la hora de hacer un ataque. En este caso es un macroataque. Esto que estamos viendo es macroscópico
y lo hicimos sobre una aleación de estaño con 10% de antimonio, que es similar a la que estamos queriendo analizar, y en donde los puntos negros que se observan es el precipitado beta. Ok, aquí vemos los granos de diferente color cada uno. Este de acá es un borde de grano, este es un grano, aquí este es otro grano, un grano distinto, otro grano distinto, aquí hay un grano distinto, y cada uno de ellos tiene adentro puntitos que corresponden al precipitado beta. Ok, recuerden que esta es la microestructura, así luce aquí. En este caso se escogió esta imagen que lo representa incluso macroscópicamente. Este es un ataque macroscópico. Es un macroataque, no es un microscópico. Se alcanza a ver mucho, por eso lo elegimos. Esta imagen. Después de eso tenemos el enfriamiento análogo al que ocurre en el diagrama eutéctico sin solubilidad. Aquí en esta composición, que es el 30% de estaño, ya no hay solubilidad parcial, ya este porcentaje ya no son compatibles el plomo y el estaño. Cuando el líquido llega a la temperatura de líquidos, rebasa la línea de líquidos, comienza la solidificación de alfa, sigue creciendo los cristales de alfa hasta llegar a la temperatura eutéctica. En ese momento comienza el crecimiento de los cristales eutécticos, es decir, cristales de alfa y de beta juntos al mismo tiempo, y es lo que ilustra esta imagen. Estos verdecitos, verde agua, son los cristales de alfa, y encima de ellos comienza el crecimiento de la fase eutéctica. Le llamamos fase a pesar de que es una mezcla de fases, porque crecen al mismo tiempo. Y macroscópicamente, de repente, aquí hay un pequeño detalle que homogéneo y heterogéneo tiene que ver con la cantidad de aumentos con las cuales observamos las cosas. Las cosas desde lejos parecen homogéneas y de cerca nos damos cuenta que no son homogéneas. ¿Sale? Más o menos como los puntitos de imperfecciones en la piel, que de lejos se nos ve la carita lisa, y ya una vez que nos acercamos se nos ven ahí los puntitos en los cachetes. Ok, entonces comienzan sobre los granos de alfa el crecimiento de la microestructura eutéctica, llegan a la temperatura de reacción eutéctica, transcurre la reacción, se completa la reacción, se acaba el líquido y ahora sí ya se enfría todo junto. Y termina esta microestructura final. ¿Sale? Así es el progreso de la microestructura, y esto de aquí tiene distintas propiedades mecánicas a esto de acá. Estos precipitados tienen una forma distinta. ¿Se acuerdan que la microestructura incluía el tamaño, la forma, la cantidad y la distribución? Esta forma redonda de los precipitados es distinta a esta de acá. Esta ya es la fotografía. Es distinta a esta forma de láminas. Estas láminas, comparado con las bolitas, representan una mayor cantidad de defectos de red por el área superficial de contacto entre las dos fases, entre las distintas fases alfa y beta. Hay más superficie en una figura plana con una tortilla que en una figura esférica, en una esferita. Esta es la fotografía. Estos oscuros serían los granos de alfa y alrededor la microestructura eutéctica, que si bien describimos como láminas, aquí podemos observar que si bien está alternado el material, no son exactamente láminas, parece un patrón tipo mancha de algún pececito tropical, pero también es producto de la reacción eutéctica. ¿Sale? Este de acá, esta imagen que estoy señalando con el puntero, aquí los granos verdes son de alfa y alrededor está el eutéctico, como láminas.
Esta es la fotografía, los granos oscuros son alfa y alrededor está el eutéctico, que no son exactamente láminas, aquí lo vemos que dibuja una especie de patrón. Y la diferencia la hace pues la física que incluye las tensiones superficiales, las densidades, las fuerzas de atracción-repulsión, etc. Todo eso determina que en lugar de ser láminas tal cual, dibujen esta especie de patrón de rayas como si fuese una cebra o un pececito tropical. Y las propiedades mecánicas son distintas. Hay una gran cantidad de eutéctico en donde la resistencia es muy alta porque hay mucha superficie. Eso quiere decir que hay muchos defectos de red, muchas fronteras entre la fase alfa y la fase beta, entre cada una de las porciones, la oscura y la clara, hay mucha área de contacto, y entonces este eutéctico es de muy alta resistencia y baja ductilidad. Los granos alfa, que son homogéneos y de bajo contenido de estaño, es decir, pocos defectos de red, son más bien dúctiles. Y esto tiene una mezcla de propiedades desde las de alfa hasta las del eutéctico, que depende de la cantidad de cada uno de ellos. Y en sí, estrictamente hablando, también depende de la forma de cada uno de ellos. Sería distinto si en lugar de tener yo estos granos casi esféricos, casi circulitos estamos viendo, tuviésemos cosas más parecidas a triángulos o rectángulos. Las propiedades mecánicas cambiarían. ¿Ok? Aquí está 100% eutéctico, la siguiente concentración. La concentración anterior todavía tenía estos granos de alfa. En esta concentración, que es el eutéctico, todo el líquido, al tocar la temperatura de transformación eutéctica, se transforma en la microestructura eutéctica. Aquí hay 100% laminitas, no hay granos de alfa separando o mezclados con las laminitas, como en el caso anterior. Se desarrollan así, laminita de alfa, laminita de beta, laminita de alfa, laminita de beta, y crecen juntos a partir del líquido. Y la fotografía es esta. Esto es lo que aparecía entre los granos oscuros en la fotografía anterior, aquí. Estos granos oscuros de alfa y el eutéctico. Aquí han desaparecido los granos oscuros, es 100% eutéctico. Es 100% eutéctico a la composición eutéctica, 61.9, casi 62% de estaño. ¿Listo? Esta composición, con esta microestructura específica, es la que tiene la mayor resistencia de todas las combinaciones posibles. Esta composición es la de mayor resistencia, es la que tiene la mayor cantidad de defectos de red, identificados como las superficies de contacto entre las láminas oscuras y blancas, y claras. Como hay mucho contacto entre alfa y beta, hay mucha superficie de contacto. Esto es un defecto de red. Y a mayor cantidad de defectos de red, mayor resistencia, menor ductilidad. Esas son las propiedades de esta composición específica. Aquí está reflejado en un gráfico. Aquí está el resumen de propiedades mecánicas contra composición, que nosotros sabemos significa microestructura. El objetivo de todo lo que acabamos de analizar es ver cómo se desarrolla la microestructura, de la cual dependen las propiedades mecánicas, y este de aquí es el resumen. A la composición eutéctica, 62%, tenemos la mayor resistencia mecánica. Aquí me dice, este de aquí dice resistencia a la tensión, que es la resistencia mecánica estándar o normal. Y justo en la composición eutéctica tenemos la mayor resistencia mecánica. Por debajo de la composición eutéctica, que es a la izquierda, le llamamos hipo, de acuerdo al prefijo griego para menos, hipo. Ustedes ya recuerdan en química el uso de este prefijo para denominar o referirnos a la condición de baja concentración o de baja cantidad, hipo.
eutéctico por debajo de la composición eutéctica, la resistencia disminuye linealmente conforme disminuye la cantidad de eutéctico. Aquí en esta composición tenemos el 100% de eutéctico. Si nos desplazamos hacia la izquierda en composición, van a aparecer los granos de alfa y van a ocupar una cantidad del volumen, va a ser granos de alfa. De tal manera que el menos porcentaje del volumen es eutéctico, microestructura eutéctica. ¿Sí? Llegamos al punto de solubilidad y se transforma, ya no hay reacción eutéctica, solamente donde está la línea horizontal hay reacción eutéctica. Solamente por debajo de la línea horizontal yo tengo una mezcla que pueda llamar eutéctica, es decir, con estas características. Si yo rebaso la línea de reacción eutéctica, que coincide su final con el punto que llamamos límite de solubilidad, si llegamos hasta ese punto, ya podemos esperar que el sólido beta que aparezca ya no sea por reacción eutéctica. La línea horizontal se acabó, quiere decir que ya no hay reacción eutéctica. Todo el sólido beta que aparece de este lado, a la izquierda del límite de solubilidad, todo es precipitado, es decir, tiene esta forma de bolitas que aparecen, cristalitos que aparecen por precipitación en la solución alta, forma de puntitos dispersos. Y las propiedades mecánicas cambian, ya la dependencia no es lineal con el contenido de estaño, sino que se parece más a lo que ocurría con el diagrama isomorfo y cambia la pendiente y se transforma en una curva. Esta de aquí es una línea recta proporcional directamente a la cantidad de eutéctico, alcanza el máximo de 100% de eutéctico, aquí hay 0% de eutéctico y cambia el comportamiento, la dependencia se hace a través de una línea curva con una pendiente distinta. Llegamos al límite de solubilidad a temperatura ambiente y nuevamente cambia la curva, pero en sí estas dos son curvas con características muy similares. Del otro lado, igual el eutéctico, conforme disminuye la cantidad de eutéctico, va disminuyendo la cantidad de resistencia, la resistencia. Llegamos a este punto que es el límite de solubilidad del plomo en el estaño y ahora ya no tenemos eutéctico, ya nada más tenemos precipitado y cambia nuevamente. Esta es una curva distinta. Esto en sí representa la dependencia de las propiedades mecánicas con respecto a la composición, con respecto a la microestructura, que es nuestro objetivo. Eso es lo que queremos entender desde la primera clase, es lo que hemos querido explicar. Y este mapa y los diagramas de fase nos sirven como un mapa de primera instancia a la hora de la manufactura de los materiales metálicos para tener idea de las posibilidades en cuanto a propiedades mecánicas. Porque recuerden que yo puedo someter estas aleaciones, es decir, estos sistemas de diferentes contenidos de plomo y estaño, a diferentes transformaciones o procesos de manufactura que van a cambiar la microestructura y que van a cambiar la resistencia. Esto de aquí es una microestructura que se obtiene con la libre solidificación. Yo puedo cambiar esa libre solidificación y cambiar a partir de este dato, desplazarlo un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. No independientemente, no drásticamente, pero sí a partir de este punto un poco para arriba o un poco para abajo, dependiendo de lo que yo quiera, necesite y lo que yo haga. ¿Ok? Este es nuestro resumen, este es finalmente nuestro objetivo, entender propiedades mecánicas como la resistencia en función de la composición, en función de la microestructura que ya habíamos mencionado. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Muchas, yo supongo, pero eso es normal. Eso es básicamente
nuestro contenido de nuestra clase. Entonces, pues a partir de esta explicación, nuestra siguiente clase vamos a abordar las demás reacciones. Esta fue nada más la reacción eutéctica en dos casos, sin solubilidad sólida y después con solubilidad sólida. La siguiente clase vamos a abordar las demás reacciones y finalizaremos con el diagrama de fases hierro-carbono, que es el diagrama que nos indica las transformaciones en el acero. El acero es un sistema hierro-carbono. Vamos a ver el diagrama de fases hierro-carbono y vamos a analizar las transformaciones del acero y lo relacionaremos con sus propiedades mecánicas. ¿Ok? Esa es nuestra labor ahora. Es nuestra siguiente clase lo que haremos. Queda pues su labor de hacer investigación, lectura y de prepararse para su examen. Hagan sus apuntes, tomen sus notas, consulten más videos al respecto que ustedes quieran en internet y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.